Estamos con álgebra booleana o booleana. Muchos dicen booleana o booleana, que son compuertas lógicas. Entonces vamos a iniciar. Miren, a ver, nada más antes de iniciar, quiero estar seguro de que están viendo mi pantalla. Quiero estar seguro de que están viendo mi pantalla. Sí, profe. ¿Está viendo la pantalla? Ahí va. Entonces, miren, estamos con el álgebra booleano o booleana, que son compuertas lógicas. Y muy bienvenidos. En este video veremos las compuertas lógicas. Vamos a ver la compuerta OR. El álgebra de Boole son las matemáticas. Para operar esta álgebra, le vamos a asignar una letra a las variables, donde las variables pueden tener los valores 1 o 0. Pueden ser el 1 y el 0. El nivel alto es el 1 y el nivel bajo el 0. Entonces, vamos a ver. Ese es el símbolo, un triángulo curviado. Estas son las variables de entrada y estas son las variables de salida. Perdón. X, le vamos a llamar X. Entonces, el modo de operación es la siguiente. Esta es la variable de salida, que va a ser igual a la suma de las variables de entrada. Sería sumar A más B. Entonces sería X sería igual a A más B. Entonces, esta es una compuerta lógica de 2 entradas, pero tenemos también compuertas lógicas de 3, de 4 y de más entradas. Entonces, a ver, lo voy a poner aquí. Una compuerta lógica de 3 entradas sería así. Es el mismo símbolo. Y su salida X. Entonces aquí tendríamos las letras A, B y C. Si fuera de 4, entonces tendría 4 entradas. Y asignaríamos las letras A, B, C y D. Así como quedaría con 3 entradas. Entonces, nada más es ir agregándole letras. Entonces, aquí, por ejemplo, sería igual a A más B. Aquí sería A más B más C. Y en esta sería A más B más C más D. Y en la tabla de verdad, vamos a ver aquí las entradas. Vamos a ponerle aquí la tabla, entradas. Y aquí le vamos a poner salidas. En las entradas tendríamos aquí, en el caso de la de 2 entradas, sería A y B. A y B tendríamos ahí. Entonces, aquí pondríamos sus posibles combinaciones, que serían 0, 0. Aunque ya lo habíamos visto el OR, de todo modo lo estoy repitiendo para llevar un orden correcto. Y luego, estas serían las combinaciones. Como es una suma, pues entonces, en las salidas, vamos a ver en las salidas cómo lo tendríamos. Vamos a ver. Entonces, nomás hay 4 combinaciones posibles.
Y si tenemos combinación de 3, ¿no? Serían más las entradas que tendríamos aquí. Entonces, cuando A es igual a 0 y B es igual a 0, y cuando la entrada es 0 en A y B, 1 en B. Y luego cuando tengamos 1 en A y 0 en B. Y luego cuando tengamos 1 en A y 1 en B. Y vamos a hacer la suma y nos quedaría así. Aquí sería 0 más 0. Aquí sería 0 más 1, luego 1 más 0 y luego 1 más 1. Y la variable de salida sería, si tenemos 0 y 0, A0 más B0 nos daría, ¿cuánto? Nos daría 0. En el segundo renglón sería 0 más 1, nos daría 1. 1 más 0, 1. Y 1 más 1, 1. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Así es como se comporta la compuerta lógica OR. Y luego continuamos ahorita con otra compuerta. Ojalá con esta repetición pues ya quede un poquito más claro. Después hacemos con más entradas para que vayan ustedes viendo cómo se realiza, pero es lo mismo. Y nada más hacer la suma con 3 y con 4, 5 o más. Pero entendiendo con 2 es suficiente. Y de esa manera lo veríamos. En la AND, ahorita vamos a ver la AND, otra vez la repetimos y quedaría más o menos así. Entonces aquí tendríamos, voy a hacer una separación. Tendremos la compuerta AND. La compuerta AND con 2 entradas es como una D, pero déjenme ver si la hago mejor. Y luego tiene su salida X. Aquí tendríamos A y B. El modo de operación sería de la siguiente manera. Y luego, como esta compuerta, por ejemplo, porque la D no me salió muy bien. Entonces, esto es lo que son, A y B son las entradas y X es la salida. Entonces, le hacemos una línea completamente recta y una parte curviada. Entonces, esta es la variable de salida. Esta sería la variable de entrada. Y luego, entonces, ¿qué decir? Esto se representa, el modo de operaciones X igual a A por B. O simplemente lo pondremos como X igual a A por B. Así, sin el punto también es válido. Entonces, podemos tener de varias compuertas con más de 2 entradas. Se representarían así. Y luego una con 3. Y luego una con 4. Así se podían representar. Y aquí tendríamos, por ejemplo, la A y B. Y aquí en la salida tendríamos
tendríamos X igual a A por B. Y luego en la siguiente tendríamos A, B y C. Y entonces la salida sería A por B por C. Y luego, si la entrada la tenemos como A, B, C y D, de la salida sería A por B por C por D. ¿Cómo quedaría la tabla de verdad? La tabla de verdad quedaría de la siguiente manera. Entonces nada más pueden tener dos valores, que sería 1 y 0. Recuerden que el 1 es el nivel alto y 0 es el nivel bajo. Pero vamos a ver cómo se vería. Vamos a tener entradas y vamos a tener salida. Y en las entradas tendríamos A y B. Y en la salida tendríamos A por B igual a X. Entonces, las combinaciones posibles ya sabemos que son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y las salidas serían 0, 0 por 0 igual a 0. 0 por 1 nos daría 0. 1 por 0 nos daría 0. Y 1 por 1 nos daría 1. Esa sería la tabla de verdad. Sean las entradas y las salidas para esta compuerta AND. Entonces aquí, esta será la compuerta AND. Y luego continuamos con la siguiente. Recuerden que esto nada más esto ya lo estoy repitiendo porque lo dije el día de ayer. Pero lo estoy explicando un poquito de otra manera, mejor con más detalle para que vean el proceso. Y con esto tendríamos ya la segunda compuerta. Entonces lo que tenemos que hacer nada más en esto, recuerden, en el anterior era suma, ahora es multiplicación. Y eso tendríamos aquí de esa manera, tendríamos estos resultados. Vamos a ver la compuerta NAND. Les voy a indicar cómo es esta. En la compuerta NAND, lo voy a escribir aquí. Sería la compuerta NAND. Y tendríamos nosotros las variables de entrada. Y tendríamos también las variables de salida. El símbolo que se utiliza es el siguiente. Se parece al anterior, así como una D.
pero al final le ponemos una bolita, miren, esta bolita. Esto es lo que la hace diferente, miren. Y tendríamos nosotros aquí las entradas que serían A y B, y la salida X. Luego puede haber de 2, 3, 4 entradas. Estas tendrían que ser de esta manera. Las dos entradas que ya pusimos. La de 3 entradas. La de 4 entradas. Y tendríamos aquí, tendríamos la salida. Aquí tendríamos las letras A, B como entradas. En la segunda serían A, B, C. En la otra sería A, B, C y D. Y esto entonces quedaría de la siguiente forma. Y también tendríamos la tabla de verdad. La tabla de entrada. También se le conoce como AND negativa, porque se parece a la AND, no le agregamos la N. Entonces a la AND nada más hay que negarle todo y se convierte en NAND. Ustedes lo van a ver ahorita. En la tabla de verdad recuerden que el 1 es el valor más alto y el 0 es el valor más bajo. Si tomamos dos valores, por ejemplo, 5 y 10 voltios, el 5 sería el 0 y el 10 sería el 1. O sea, el valor más alto es 1 y el valor más bajo es 0. Porque no siempre es no existencia, sino maneja dos valores existentes. Uno alto y uno bajo nada más. Así. Entonces, con esa explicación podemos entender mejor. Porque a veces dice uno, bueno, uno es encendido y el 0 es apagado. Sí, pero también el 1 es un valor alto y el 0 es un valor más bajo. Estamos hablando de voltajes, ¿no? La presencia de una tensión o no hay tensión, o hay tensión alta y una tensión más baja. Así es como vamos a manejar, se manejan las compuertas. Regularmente los voltajes son entre el orden de 5 y 10. Por ejemplo, 10 para el valor más alto y 5 para el valor más bajo. O 5 y 0, un voltaje y no hay voltaje. ¿Sí? Entonces se representarían de la siguiente forma. Quedaría así, miren. En este caso, en la primera compuerta de dos entradas sería A por B y le ponemos una negada. Le ponemos allá arriba. Una barra en la parte superior. Aquí sería A, B, C y luego la barra superior allá arriba. Y luego aquí sería A, B, C y D y la barra superior ahí arriba. Y continuamos a ver cómo nos va a dar la tabla de verdad. Aquí vamos a poner de la siguiente forma. Por ejemplo, aquí vamos a poner las entradas. Y luego vamos a tener las salidas. Luego
vamos a poner como una T para los valores y luego tendríamos nosotros la A y la B. Y luego aquí tendríamos en la salida, primero vamos a poner cómo sería el producto AB y cómo sería negado. Y luego nos va a dar el valor igual a X. Entonces, el valor negado. Entonces, B igual a X. Y luego en nuestra tabla los valores que podría tomar, pues serían pues 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Luego, ya en la salida, lo tendríamos de la siguiente forma. Veamos, aquí recuerden que el primero es el producto, y luego pues el producto y luego negado. Entonces, lo manejaríamos de la siguiente forma. Si ustedes observan, aquí van a ser resultados muy diferentes, de manera que nos queden, podemos interpretar qué función desempeña la compuerta NAND. Entonces, aquí tenemos el producto AB, y enseguida ponemos el producto AB negado igual a la salida. Entonces, el resultado que obtengamos de aquí, lo vamos a negar para obtener el resultado. Entonces, vamos a multiplicar A por B. Entonces, 0 por 0 nos da 0. 0 por 1 nos va a dar 0. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. Ahora lo vamos a negar, porque es negado como está en esta parte. Entonces, el álgebra booleana de la NAND nos dice que al resultado del producto hay que negarlo. Al resultado del producto hay que negarlo. Entonces sería aquí, en lugar de 0, sería, al negarlo ponemos el contrario. Entonces sería aquí 1. 0 negado. Perdón, 0 negado. Y luego aquí 0 negado. Y luego 0 negado. Y luego 1 negado. Entonces, al negar el 0, nos va a dar el opuesto, la otra salida, por supuesto, que sería 1, aquí sería 1, aquí sería 1 y aquí sería 0. O sea, fíjense cómo el resultado es el contrario del otro. Al negarlo es el opuesto. Vean ustedes este resultado y vean este resultado. Entonces, al negar 0 se convierte en 1. Al negar 0 se convierte en 1. Al negar 0 se convierte en 1. Al negar 1 se convierte en 0. Y esa sería la salida del NAND. Ojalá y lo vayan, lo voy haciendo despacio precisamente para que tengan ustedes tiempo de reflexionarlo y analizarlo. Me ven muy despacio precisamente para eso, porque nuestro cerebro debe tener oportunidad de el análisis. Lo puedo hacer muy rápido, pero esto generaría más conflicto. Entonces, ok. Entonces nos vemos en la siguiente compuerta.
Y la siguiente compuerta, déjenme seleccionarla, ya llevamos 3. No me gustaría amontonarme mucho con todo esto y darles oportunidad de analizarlos bien. Entonces, tenemos que hacer operaciones, pero me gustaría mejor, me gustaría mejor ir a otra. Esta también ya la vimos, me parece. Eh, déjenme regresarme, no vaya a duplicar el contenido. Entonces ya vimos, miren, voy a regresar un poquito. En esta tenemos OR, AND, NAND. Ahora vamos a poner la NOR. NOR. La primera que vimos era la OR, miren, la OR. Ahora la vamos a negar con una N. Recuerden que la OR, miren, regreso, la OR, la OR es suma. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. Y el símbolo es parecido, nada más le vamos a agregar lo que ya les mencionaba, es así, miren. Entonces como que aquí yo una pequeña curvita y luego está muy adornadito así, luego así. Pero al final le ponemos una bolita y luego ya este sería la salida. Lo único diferente a la OR es esto, miren, es eso. Y aquí tendríamos nosotros las entradas A, B y la salida X. Que recuerden, esta es la variable. Esta es la variable de entrada. Y esta va a ser la variable de salida. Luego, lo que vamos a hacer es, ¿cuál es el modo de operación? El modo de operación es el siguiente. Es X igual a por B y luego con una barra superior la estamos negando. Es un modo de operación. Podemos tener nosotros diferentes NOR de 2, de 3 y de 4 y demás entradas. Entonces tenemos de 2. Que aquí tendríamos la entrada A, B y X la salida. Y luego tendremos también la de 3. Que sería A, B y C. Y la salida aquí. Y lo tendremos de 4. 1, 2, 3, 4. Y su salida. Entonces sería aquí A, B, C, D y la salida. La tabla de verdad, ¿no? Tabla
Voy a escribir mejor puras letras iguales. La tabla de verdad es como una T para dividir las entradas y las salidas. Tenemos las entradas y salidas. Como en este caso tendremos nada más A y B, y aquí tendremos la salida. Y las posibles combinaciones que son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Ya no hay más combinaciones. Entonces, la NOR también se conoce como negativa OR. Entonces vean nada más en la figura cómo cambia un poquito. Parece un triángulo la figura, una rodita al final. Entonces, de esta manera lo vamos a hacer las combinaciones. Recordemos que el 0 significa el valor más bajo y el 1 el valor más alto de las salidas que tenga, entradas y salidas que tenga la compuerta. Recuerden que la compuerta es un dispositivo electrónico que le proporcionamos una tensión alta y por una de las entradas y un valor más bajo por otras entradas, y luego tenemos un resultado en la salida de la compuertita, del dispositivo. Entonces, de esa manera nosotros podemos entender mejor las operaciones. Entonces recuerden que en el caso de la OR es un producto negado, perdón, un producto, una suma, aquí lo puse un poco mal, dejen corrijo, por favor, no lo voy a confundir, aquí es más. Recuerden que es una suma. Y entonces comenzamos con la de 2. Vamos a ver, aquí nos quedaría así. A más B, todo eso negado. En este quedaría A más B más C, todo eso negado. Y en esta quedaría A más B más C más D, todo eso negado. Y ahorita veríamos en la tabla de verdad nada más de 2. No tiene en 3, pues nada más serían más las combinaciones. Y ustedes pueden hacerlo ya como tarea en ejercicios, hacerlo con 3 y con 4, viendo cómo se hace con 2. Ojalá sean capaces de hacerlo con 3 y con 4 o más. Entonces, como solo tenemos 2 valores posibles, hacemos las combinaciones que vienen siendo 0 y 0. 0 y 1 sería 0 y 0. 0 y 1. 1 y 0 y 1 y 1. Esto es para los valores de A y B. Vamos a ver cómo se vería la expresión lógica. Sería A más B. Primero la sumamos. Y después el complemento. A más B complementada igual a la salida. Perdón, esto lo voy a poner en la parte de arriba. Esto lo voy a poner en la parte de arriba. Sería A más B y luego primero la suma y luego ya negarla.
igual a X. Le voy a borrar aquí porque ahí me estorba para escribir. Bien. Entonces, aquí sería 0 más 0, 0. 0 más 1 nos da 1. El siguiente, 1 más 0, me da 1. Y luego 1 más 1 me daría 1. No es como el álgebra que dicen que 1 más 1 es 2, no, aquí 1 más 1 es 1, ¿eh? Es que hay salida, porque aquí no se suman valores en forma aritmética. Entonces, acá los vamos a complementar. Después de la suma, ¿qué le vamos a complementar? Entonces, ¿cuánto nos daría? En este caso, el 0, vamos a escribir su opuesto. 0 complementado, 1 complementado, 1 complementado, con la barrita que está arriba, 1 complementado. Entonces, el complementario es el inverso. Entonces, este sería 1, este sería 0, este sería 0 y este sería 0. Y esa sería nuestra tabla de verdad para una compuerta NOR. Muy bien. Entonces aquí estamos, pues, permítanme. Entonces, nos iríamos. Vayan viendo lo que se hizo ahorita para que veamos, pues, cómo es el resultado. Y luego, déjenme ver a ver cuál otra nos falta. A ver cuál otro nos falta aquí. Y sería, por ejemplo, la siguiente. Aquí voy a hacer una separación. Una puerta con puerta lógica que se le llama de inversor, que es la compuerta lógica conocida como NOT. Es un inversor lógico. Entonces, lo que hace es que hace un cambio, los unos por ceros y los ceros por uno. Ese es un inversor lógico. Y su símbolo es el siguiente. Miren, es como una flechita y con una bolita en la salida. También, miren cómo la bolita nada más cambia, ya sea que la podemos negar a la salida o al principio, el resultado va a ser lo mismo. Es la simbología que más se utiliza, el símbolo. Este es los símbolos utilizados. Entonces, vamos a, en este caso, pues nada más hay que simplemente invertir el resultado. Entonces, en una compuerta normal se le puede poner al final un NOT para invertir el resultado, cuando nosotros no queremos un resultado diferente. Entonces, de esa manera se puede complementar. Entonces, para la tabla de verdad, y entonces aquí tendremos entradas y salidas. Y salida. Nomás tenemos dos posibilidades, de que entre un valor alto o un valor bajo. Entonces,
la entrada solamente puede ser 0 o 1. Entonces, si en la entrada tenemos 0, va a salir su opuesto, que es 1. Si entra 1, entonces el opuesto sería 0. Así funciona la compuerta NOT. Simplemente invierte los valores. Esta es la compuerta NOT. Bueno, espero haya quedado claro el comportamiento de la compuerta NOT. Entonces ya nomás vamos a ver el siguiente. ¿Cuánto tenemos? Ya vamos terminando. Bueno, ya nos falta un poquito, nos faltan otras compuertas, pero no se me olviden. Nos falta la compuerta, la compuerta X NOR, y nos falta la compuerta nada más. Esa nos falta. También nos falta la compuerta X OR. Entonces, esto los vamos a ver en la próxima clase. Entonces, lo vuelvo, el video ahí va a estar. Lo hice muy lento esto, precisamente para no confundirlos. El video está, entonces empezamos desde, eso fue otra vez, empezamos con esta, la OR, la AND, recuerden, la OR es una suma, la AND es un producto, es una multiplicación, la NAND es un producto negado, el NOR es una suma negada, la NOT es un inversor lógico. Y luego en la próxima clase, veríamos esos otros dos. Y vamos a ir complementando. Y después hacemos ya operaciones. Muy bien. Muy bien, muchachos. Espero que más o menos les haya quedado, o ojalá y bien les haya quedado esto. Es muy sencillo. Son operaciones muy básicas después vamos a hacer operaciones con números binarios, que eso es lo interesante. Y después ya a hacer operaciones. ¿Cómo trabajan estos sistemas? Y ya después que veamos el PLC, pues entenderemos mejor cómo las diferentes salidas nos dan una señal determinada para hacer un determinado control. Un determinado control. Es interesante. Esto es ¿cómo les diré? El trabajar con puertas es infinito, porque ya la combinación es como cuando se enseñan los números del 0 al 9, pero la combinación de números del 0 al 9 nos dan una infinidad de posibilidades, ¿verdad? Así lo mismo con las compuertas, por eso la electrónica es casi infinita, porque cada vez se va haciendo cosas más importantes. Nada más con combinación de las salidas de las compuertas obtenemos una infinidad de respuestas diferentes. Más si le aumentamos el número de entradas y también tendremos salidas diferentes. Y luego cuando hacemos combinaciones de diferentes compuertas conectadas en forma secuencial, cada una de ellas nos dan resultados impresionantes. Entonces, en verdad, pues, se puede convertir en algo muy complejo. Si lo vamos analizando parte por parte, pues no resulta tanto. Y vamos comprendiendo bien lo que vienen siendo las operaciones lógicas, el sistema digital que se mueve ahorita para todas lo que mueve la electrónica, como viene siendo simplemente en la pantalla de un celular, cada uno de los píxeles está manejando diferentes valores de salida que la combinación nos puede dar un color determinado en cada píxel. Y por ejemplo el sonido digital, pues es la combinación de unos y ceros hasta lograr el sonido que queremos. Eso se hace en forma muy rápida. Una de las virtudes que tienen los dispositivos electrónicos es que las respuestas son instantáneas, a la velocidad de la luz. De tal manera, por eso son muy rápidas para hacer operaciones, para presentar algo en los displays, en las pantallas. ¿Por qué? Pues el sistema digital se mueve con unos y ceros.
todo lo que ustedes ven en una pantalla digital se está moviendo con unos y ceros nada más. Una combinación casi infinita de unos y ceros que nos dan diferentes posibilidades de salida. Entonces, si con 9 dígitos, 10 dígitos, lo que hacemos nosotros con los 10 dígitos que manejamos en las operaciones aritméticas, todo lo que se consigue, pues imagínense todo lo que se consigue con un sistema de 2 dígitos, que es 0 y 1 nada más, una infinidad de salidas que con eso se ha logrado mucho el avance. Entonces lo que hacen nada más los software, por ejemplo, software de un sistema informático, es lo que hacen manejar simplemente los ceros y los unos de diferentes combinaciones para lograr diferentes salidas. Eso es lo que hacen los software. Bueno, pero para nuestro caso lo importante es manejarlos para un control. Entonces eso lo vamos a ver en la próxima clase, muchachos. Voy a irme a la pantalla.